última conferencia del octavo ciclo de conferencias Supreme Tasi. Tengo el placer de presentaros a Antoni Bosch Pujol, que es el director general del Institute of Audit and IT Governance. Presentar a Antoni es un poquito difícil porque tiene un currículum larguísimo, solamente unas breves pinceladas. Es licenciado en Física Electrónica por la Universidad de Barcelona, diplomado en Administración de Empresas por el SADE, máster en Auditoría en Informática, técnico superior en Prevención de Riesgos, CISA, CISENI y una gran cantidad de certificaciones. Sencillamente deciros que además es el director máster de Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma. Fue presidente de ISACA Barcelona, en fin, un currículum larguísimo, y nos va a dar la conferencia La gobernanza de la seguridad como elemento común en la gestión integral. Cuando quieras. Gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a vosotros. La idea de... Veis que el título es un poco rimbombante, pero de hecho se trata muchas veces, y todos habréis oído hablar de los temas de gobernanza. Se empezó hablando de gobierno siempre hay, otra cosa es que haya buen gobierno o mal gobierno. Y ahora la verdad es que la palabra governance o gobernanza pues ya empieza a estar en boca de todo el mundo, calculo un par de años más o menos, sobre todo en boca de los políticos. Habéis oído hablar de la gobernanza de la nación, la gobernanza de los bancos. Bueno, el problema es que, pues lo que os digo, gobierno hay, otra cosa es que haya buen o mal gobierno. Antes de empezar, y supongo que esto lo tenéis y lo conocéis bien, hablamos de seguridad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de seguridad de los sistemas de información? Cuando hablamos de los sistemas de información, estamos hablando de todo aquel conjunto de sistemas y procedimientos que nos garantizan en principio tres parámetros fundamentales. Confidencialidad, es decir, proteger quién puede acceder a los datos. Podemos tener datos y nosotros ¿cómo lo podemos proteger? Podemos coger el ordenador, meterlo en una caja fuerte y desde luego estará protegido, no podrá acceder a nada, pero eso no me sirve. Se trata de que pueda acceder quien está debidamente autorizado a acceder. El otro de los parámetros es preservar la integridad, es decir, quién puede acceder a modificar sea datos o sea sistemas. Pensad que, por ejemplo, en auditoría, si nosotros no podemos asegurar la integridad, no nos sirve nada. Es decir, si nosotros no podemos asegurar que quien ha entrado a modificar, sea programa o sea datos, no está autorizado o tiene los correspondientes permisos para hacerlo, lo que venga detrás no tiene ningún valor. Puede que esté modificado, puede que no, pero no me sirve. Y luego, evidentemente, cuando hablamos de sistemas de información, tenemos que tenerlos disponibles. Es decir, nosotros, el hecho de que tengamos un maravilloso sistema informático, pero que no podamos acceder o no podamos utilizarlo, ¿cuándo lo necesito? Es decir, lo necesito en el momento que lo necesite, tengo que tenerlo. Y ahí estaríamos hablando pues, de planes de contingencia si nos pasa alguna cosa, planes de continuidad para trabajar si nos ha pasado alguna cosa, etc. Y luego, cuando ya estamos sobre todo hablando de la parte de e-commerce o e-administración, recuerdo, hay una famosa ley 11-2007, que eso quiere decir que es del 2007, que era del acceso a la administración electrónica de los ciudadanos. Y eso implicaba que en 2 años, es decir, en 2009, pensad que estamos en 2012, todo ciudadano tenía derecho a dirigirse a la administración pública en formato electrónico. Como podéis comprender e imaginaros, pues eso pues está brillando por su ausencia. Algunas administraciones, ayuntamientos han entendido acceso a administración electrónica, y suerte que no me oye nadie, que envías un correo, imprimen el correo, sigue todo el proceso habitual, vuelven a coger el correo y te lo envían. Y algunos pues han entendido administración electrónica como esto. Por desgracia, parece un chiste, pero no. Ese es el problema que tenemos. Pues decía, tenemos que asegurar 2 cosas. La autentificación, es decir, en primer lugar, nosotros nos identificaremos con un sistema vía nuestro nombre de usuario y el sistema nos autentifica para decir quiénes somos vía nuestros passwords. Que ya sabéis que a nivel de passwords pues podemos jugar con passwords con lo que sabemos, es decir, una clave, con lo que tenemos, que podría ser una tarjeta, un PIN, o con lo que somos. Y estaríamos hablando de identificaciones biométricas.
Y luego lo que es muy importante es poder asegurar el no repudio, es decir, si yo me he dirigido a la administración o me he dirigido al sistema informático que me ha identificado y autentificado y me han dado unas coordenadas o me han dicho algo, pues que luego no puedan desdecirse. Bueno, pues básicamente seguridad es eso, nada más y nada menos. En segundo lugar, una vez tenemos claro lo que es seguridad, nosotros lo que tenemos que hacer es saber qué seguridad, cuántos kilos de seguridad queremos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues valorar nuestros requisitos de protección. Y ahí podemos jugar una clasificación muy simple, como la que veis aquí, cualitativa, básico, moderado, alto, o básico, medio, moderado, moderado, medio, alto, alto, o ponerle números del 0 al 1 y con lo cual lo tendréis cuantitativo, y en función de nuestro tipo de organización, pues nosotros tendremos que definir una serie de requerimientos o de requisitos de protección. Eso empieza a ser gobernanza, porque quien va a definir qué, cuánto o cuántos kilos de protección o de seguridad quiero, tiene que ser la dirección, en principio, el máximo responsable. Otra cosa es que él sepa o no sepa. Bueno, ya entraremos ahí. Pero eso es una decisión estratégica, que lo veremos hacia el final. Por tanto, yo puedo tomar riesgo. Es decir, creo que era ayer o anteayer, salían las noticias de que se había desmantelado la red más grande, vamos, que era un matrimonio, que controlaba todo el tráfico de drogas en la Cañada Real. Bueno, evidentemente ellos asumieron un riesgo. Claro, ¿cuál era el beneficio? En una de las noticias que oí hablaban de 50.000 euros, en principio, diarios. Bueno, puedes hacer tu valoración de riesgo, o la gente que se apropia de dinero, bueno, o ha hecho algún tema, digamos, no excesivamente legal, pues tú valoras. Pero bueno, eso lo hacemos nosotros continuamente en la vida real. Cuando tú ves una limitación a 80 y pasas a 100, pues estás mirando a ver si ves el radar o no ves el radar. Claro, estamos tomando riesgos y estamos haciendo esta valoración. Veremos luego, sobre todo, lo que tenemos que preguntarnos, es decir, vale, ¿y qué pasa si? Bueno, si me he pasado, pues ¿qué pasa? Bueno, pues básicamente, cuando nosotros hablamos de seguridad, o hablamos, mejor dicho, de análisis de riesgos, es decir, saber en qué riesgo estamos dispuestos a asumir, tenemos que plantearnos qué pasa si hay una pérdida de los tres atributos. Es decir, si hay una pérdida de confidencialidad, si hay una pérdida de disponibilidad, o si hay una pérdida de integridad. ¿Y qué hacemos para eso? Pues podemos definir diferentes escenarios. Luego, a partir de ahí, las diferentes metodologías de análisis de riesgos, hay tantos como, vamos, consultores en el mercado. O sea, cada uno tiene su sistema y todo el mundo, el suyo es el mejor, pero bueno, eso ya lo sabemos. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues, básicamente hay 6 escenarios donde podemos movernos. En primer lugar, si tenemos unas leyes contractualmente, estamos obligados a guardar confidencialidad, estamos obligados a guardarlas o nos están obligando a que tengamos una disponibilidad de servicios. Pensad, por ejemplo, en todos los temas de software as a service, los proveedores de servicios, etcétera, que estás marcando los SLAs y es un tema de disponibilidad. Por otra parte, lo típico y que ahora está en boga, sabéis que, por cierto, y aprovecho, se está preparando un nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo. En principio parece ser que si todo va bien, porque eso ahora ya depende del Consejo de Europa, el Parlamento, etc., se calcula que podría estar en vigor a finales de 2013. Y eso tiene una importancia fundamental. Yo no sé si habéis seguido un poco la evolución de cómo ha ido la ley de privacidad o la ley de protección de datos en nuestro país. Nuestro país fue pionero en su momento. Se creó la LORCA, que fue la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos, que fue en el 92. Y los que en aquellos momentos estábamos en el mundo de la informática, yo pensaba que vengo del mundo de la informática, pero de ficha perforada, o sea, aquello que ibas con las gomitas y enganchado las cintas y tal, o sea, era bastante divertido. Pues salió en el 92, básicamente eran, creo que eran 50 o 60 folios que tenías que rellenar, con 50.000 historias, y luego, ¿sabéis qué? Los que bueno, el perfil vuestro es más técnico, por tanto no tenéis por qué saberlo,
una ley se ejecuta, es decir, hasta que no haya su reglamento correspondiente. Bueno, el reglamento de la LORTA, teníamos la ley del 92, tardó 7 años, salió en el 99. El reglamento es importante porque es el que te desarrolla la ley y a partir de aquí puedes aplicarla. Entonces salió el reglamento en junio del 99, pero claro, como la ley ya llevaba 7 años, imaginaos que en informática pues las cosas van bastante lentas, como todos sabéis, salió una nueva ley, que fue la Ley de Protección de Datos, que salió en diciembre del 99. Con lo cual, se nos dio la paradoja de que teníamos una ley de diciembre del 99, en vigor, que había derogado una ley del 92, y teníamos un reglamento que era anterior a la ley, porque era junio del 99, pero que hacía referencia a un reglamento de una ley anterior. Claro, cuando ibas por Europa y explicabas esto, decían, oiga, se ha equivocado, primero será la ley y luego el reglamento. Tenías que explicar y dices, no, pero es que Spain es diferente y es por algo. Y el nuevo reglamento, si en el primero tardamos 7 años, en el segundo tardamos 8 años, que fue en el 2007. Bueno, que es el que estamos en estos momentos o que tenemos en vigor. Y eso tiene una importancia fundamental con los temas de seguridad, porque claro, pensad que cuando nosotros, si estamos haciendo, es decir, ¿qué pasa si hay una pérdida de confidencialidad, se filtran datos, y continuamente veréis en prensa que salen? Hombre, pues hay un tema de sanciones bastante divertido, o sea, puedes llegar a 600.000 euros de multa. Con lo cual, claro, cuando tú estás haciendo tu análisis de riesgo en seguridad, pues puede haber una fuga de datos, pues puedes estar llegando directamente a la ruina a tu empresa, ¿vale? Y, pues os digo, es importante porque, claro, en el 2007 había un plazo para ponerla en marcha hasta el 2009 y ahora nos viene un reglamento nuevo. ¿Qué diferencia hay? Habéis oído hablar, supongo todos, de las directivas europeas que nos afectan. Una directiva, pues son normas que se dictan dentro de la Comisión Europea, con referendo al Parlamento, etcétera, europeo, y cada directiva se tiene que transponer, es decir, llega al país miembro de la Unión y el Parlamento o el Gobierno pues hacen una transposición de esta ley adaptada a. En el caso de un reglamento no hay que hacer transposición, el reglamento afecta directamente. Con lo cual, el reglamento que se está preparando de protección de datos en la Unión Europea nos va a afectar directamente. Y sobre todo, va a afectar a la parte de medidas técnicas que se hablan y organizativas. Y medidas técnicas somos nosotros. Es decir, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de esos parámetros. Es decir, poder asegurar la confidencialidad, poder asegurar la integridad, poder asegurar la disponibilidad. De hecho, eso lo podéis, vamos, si entráis en un nuevo reglamento Unión Europea, lo veréis, podéis bajarlo, es público. A nosotros nos afectan 2 artículos en concreto, el 30 y el 31, el 30 que habla de los temas de seguridad de la información, y el 31 habla de una cosa muy importante, que es la violación de los sistemas. Y eso va a implicar el hecho de que si hay una violación de los sistemas, el deber de notificarlo a los posibles afectados. Vosotros habréis visto que de tanto en tanto salen noticias, sobre todo americanas, de que te anuncian a bombo y platillo las mismas compañías pues que en American Express les han comprometido no sé cuántos miles de millones de tarjetas, o que Citibank pues han comprometido no sé cuántos miles y millones de cuentas. No lo hacen por un sentido de responsabilidad y transparencia, lo hacen porque tienen la obligación, y si no lo comunican y aquel afectado que le han sustraído el dinero de la cuenta resulta que no ha recibido notificación, sea directa o sea cuando ya es imposible comunicarse por la cantidad de gente que hay vía medios de comunicación, hasta que no se ha hecho público la violación, el banco o la entidad está obligada a responder desde el último no. Por tanto, no es que sea un tema, hombre, son más transparentes que nosotros, no. Lo que pasa es que eso va a pasar aquí en España. Claro, uno de los temas, precisamente ayer estábamos en una presentación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid sobre el nuevo reglamento, y claro, uno de los temas que se suscitó fue, vale,
Si yo estoy obligado a decir que han entrado en mis sistemas y los han violado y por tanto me han comprometido el sistema, y yo resulta que por ley tengo que poner medidas y tal, etcétera, o sea, yo me estoy autoincriminando. Oiga, agencia o autoridad de control, es que me han entrado, cuando quiera pueda ponerme la multa. Bueno, eso es un tema que no está resuelto. Dices, hombre, si se supone que tengo la obligación es para que luego no me sanciones, porque si luego yo te digo que me han entrado y me sancionas, y si no te lo digo también me sancionas, pues ahí voy a tener un problema. Pero bueno, veremos cómo acaba. Otro tema importante, fijaros si estamos hablando de sistemas que están controlando desde tráfico aéreo, tráfico rodado, ferrocarriles, unidades de curas intensivas. Es decir, el hecho de que haya problemas en mi sistema puede ocasionar daños personales. Vamos, en según qué caso es directamente la muerte. Otro de los escenarios es que no pueda hacer correctamente mis actividades. Es indiscutible. Y hay un punto importante que es de difícil cuantificación, que es cómo afecta a mis relaciones externas. El hecho, imaginaos que soy una empresa de seguridad, digo, soy la empresa de seguridad mayor del mundo y nadie me entra en mis sistemas. Me estoy lanzando urbi et orbi a que me entren todos los hackers a ver si me rompen el sistema. Y claro, si me lo consiguen romper, pues claro, está clarísimo. Por tanto, hombre, si yo soy una empresa de seguridad y me dedico a, y resulta que yo soy el primero que incumple o que me atacan, pues tengo un problema. De hecho, bueno, no sé si fue ayer, creo, que sabéis que ahora bueno, nuestro gobierno no se fía del Banco de España y ha pedido a unos auditores externos que verifiquen nuestras cuentas. Imaginaros la cosa. Bueno, parece ser que uno de los auditores externos fue, creo que fue, no sé cuál de los dos era, pues bueno, fue el que aseguró que el sistema islandés era el mejor del mundo, mundial. Bueno, al cabo de poco tiempo quebró automáticamente. Con lo cual dices, bueno, hombre, pues no sé. Y luego, evidentemente, directamente pérdidas económicas. Pensad, y eso es, hay una maldad, que es que la banca española, no sé, ahora la banca española hay cualidades, pero bueno, decían que era la más segura del mundo, porque nunca salía ninguna incidencia de seguridad. Claro, es que si salía alguna incidencia de seguridad, se retiraba la publicidad de los medios, entre otras cosas. Bueno, permitidme una pequeña vuelta. Esto supongo que cuando ibais al cole os acordáis, ¿no?, del teorema del punto y el teorema de la recta, ¿no?, que decía que por un punto pasan infinitas rectas y por dos puntos pasa una recta y solo una. ¿Qué quiero representar con esto? Hombre, claro, habéis oído hablar del alineamiento de las TIC con el negocio, el alineamiento de las TIC con la seguridad, etc. Es decir, si yo tengo un solo punto y no estoy alineado, se me va a colar todo. Si yo lo que hago es alinear dos puntos, lo que hago es poner una barrera, y si pongo tres y los tengo alineados, quiere decir que yo sabré y tendré una pasarela segura, ¿vale? Y luego, otra cosa elemental que todo el mundo conoce, supongo, ¿no?, es que 1 más 1 es igual a 2. Claro, los que estamos en el mundo de la consultoría, y cuando vosotros, pues algunos ya pues acabéis, que estáis en el último año, y os dediquéis al tema de la consultoría, hombre, facturar servicios, una cosa tan elemental, pues hombre, vais a facturar poco. Y eso, pues si hay alguna consultora. ¿Por qué? Porque es que eso lo entiende todo el mundo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Complicarlo un poco. Bueno, yo no sé si lo conocéis esto lo colgaremos porque es un ejemplo que utilizo muchas veces. Y es muy divertido. ¿Por qué? Porque es la complejidad de la sencillez. Con lo cual te das cuenta, y sobre todo esto, cuando lo presentas a algún consejo de administración, hombre, pues a alguno se le cae la venda. Es decir, claro, es que cuando tú estás haciendo cosas fáciles, son fácilmente seguibles. Pero claro, lo que se trata es de que no sea tan fácil de seguir. Vale, esto lo paso porque vosotros, como lo tenéis, donde quiero llegar, y vais viendo cómo va viendo la evolución. Os acordaréis, ¿no?, de las traspuestas de la matriz inversa y la inversa de la matriz traspuesta, que aparte de determinantes yo recuerdo que eran muy divertidas. La parte importante que quiero llegar es aquí.
Claro, yo aquí, si en vez de un 1 pongo un 2, hombre, dices, no, pues 2 más 1 no van a ser 2, son 3. Oye, aquí así a bote pronto, esto es menos o es más, esto es más o es menos, aquí está el factorial o no, o esta es la transpuesta a la inversa, ¿verdad que no es tan fácil? Pero claro, hombre, yo aquí puedo facturar en cuanto a servicios muchísimo, en cambio esta parte no. Estoy caricaturizando, pero bastante de la situación que tenemos de control o de descontrol es porque tanto a nivel de banca como a nivel de administración como a nivel de organizaciones, y ahí yo creo que tenemos que entonar todos el mea culpa, se ha ido por ahí. Con lo cual ahí era, pues bueno, vamos a meter historias y si podemos añadir un poco más, pues vamos a complicarlo más. Pero dices, ostras, ¿cuánto sé? Dice, oiga, pues si es que al final, es que yo lo único que quería era esto. ¿Vale? Bien. Dicho esto, decíamos, bueno, básicamente gobernar es tomar decisiones. Pero para tomar decisiones he de responder a preguntas. ¿Vale? Si estamos hablando de lo que os decía sobre todo, y es la parte importante de la violabilidad de nuestros sistemas, hombre, desde un punto de vista empresarial, la parte del antivirus os aseguro que ya está superada. O sea, la gente ahora ya sabe que hay una cosa que se llama cortafuegos o firewall. No tienen tan claro que se ha de configurar y se han de cerrar puertos. Es decir, bueno, como mínimo dices, ya lo tenemos, dices, vale. Entonces, y eso es típico, y no es broma, contrata el consejo de administración y dice, oiga, si me han entrado en el sistema, ¿por qué el firewall no me bloqueó la entrada? Entonces va al director de seguridad y le dice, hombre, es que sabes qué pasa, que cada vez la gente tiene más conocimiento, tiene más medios, dices, y entonces, pues bueno, te explican el planteamiento, es decir, de lo que sería el punto de vista que nosotros hacemos o haríamos si tenemos un sistema. Si no tenemos un sistema no pasa nada, ¿vale? Si tenemos un sistema tenemos que ver si es vulnerable, ¿vale? Si concluimos que no es vulnerable, pues dices, no tenemos riesgo. ¿Puede ser vulnerable? Sí. Bueno, podemos explotar esa vulnerabilidad. Claro, tengo este equipo que es vulnerable a que me entre un ataque por la red. Dices, sí, pues lo tengo desconectado. Y pues entonces, claro, eres vulnerable pero no puedo explotarlo. Voy a simplificar mucho, pero la idea es haceros una pincelada, un poco en plan irónico, de lo que podría ser la evolución, como ha ido viendo la evolución de la seguridad y dónde estamos. Bien, a partir de aquí, decimos, si el sistema es vulnerable, puede haber un ataque, por tanto tenemos riesgo. Entonces hay que hacer un análisis, tanto desde el punto de vista interno de nuestra organización, como desde el punto de vista del posible atacante. Y del posible atacante, ¿cuál es el análisis que hago? Si el coste, es decir, si los recursos que tiene que poner el atacante superan a lo que puede ganar, eso quiere decir, dices, hombre, me sale rentable. Me sale rentable el meterme en el sistema y atacarlo, ¿vale? Si yo lo que concluyo, dices, hombre, es que va a ser desmesurado, el coste que va a tener va a ser tan alto que dices, y para ganar una porquería, pues dices, no me meto con el sistema. A veces la ganancia no tiene por qué ser solo económica, puede ser un tema de notoriedad, que es lo que está pasando en muchos casos. Es decir, ¿por qué están pillando a la mayoría de hackers? Pues claro, si tú has entrado en un sistema, has roto todos los sistemas de seguridad y no lo explicas, pues ¿para qué has entrado? Bueno, pues allí los están perdiendo, ¿vale? Por tanto decimos, sí, le puede ser rentable que me ataque, ¿vale? Entonces el segundo análisis que tengo que hacer es desde el punto de vista de mis sistemas. Y el punto de vista de mis sistemas es decir, lo que yo puedo perder supera el umbral que yo me he puesto, es decir, ¿puedo asumirlo? Pues si no puedo asumirlo, contestando al revés, diría, oiga, si no puedo asumirlo, por tanto tengo un riesgo que no puedo aceptar. Tendré que ver qué hago, ¿vale? Que sí, pues bueno, jugaremos por ahí. ¿Qué ocurre? Que esto hace unos años, pues era fácil, porque dices, hombre, si yo tenía sistemas grandes o me atacaban con un gran sistema o difícilmente, con lo cual, bueno, mi riesgo de ataque básicamente podrían ser gobiernos extranjeros o grandes corporaciones,
hoy en día esto con el tema del cloud, ya sabéis que los ordenadores en grid, vamos, puedo montar un gran superordenador sin que además que la gente ni se entere, con lo cual esto me está cambiando los parámetros. Vale. Pero claro, yo como consejo de administración dices, vale, me parece perfecto, pero yo sigo con las mismas. Dices, vale, me has explicado esto, sí, pero el firewall, ¿por qué no bloqueó la entrada? Dice, claro, es que hemos hecho esto, pero claro, no hemos implantado un sistema de análisis de riesgos. Ah, vale, vamos a implantar un análisis de riesgos. ¿Cómo lo implantamos? Bueno, el sistema de análisis de riesgos básicamente definimos nuestro escenario de riesgo, tenemos que identificar quién pueden ser los actores que ataquen sobre el sistema y básicamente serán o internos o externos. Lo que ocurre es que cada vez más, y con los estudios que se están haciendo de seguridad, los ataques van viniendo cada vez más de dentro de la organización. ¿Por qué? Pues, y eso en época de crisis es una exponencial. Pues porque estás descontento, porque te han rebajado el sueldo, porque dices, bueno, sé que lo están haciendo, pero como me están pagando lo que me están pagando, ¿para qué? Ya se lo encontrarán. Con lo cual, tenemos que ver, ¿qué ocurre? Hombre, puedes entrar en las paranoias. De hecho, en muchas organizaciones se está entrando en las paranoias. Bueno. Por otra parte, tenemos que ver qué tipo de amenazas pueden atacar nuestro sistema, cuál es el efecto que pueden producir, y luego tenemos que tener claro dos cosas, es decir, sobre qué activos estamos trabajando y cada vez más el tiempo. Es decir, cuánto va a durar, si los sistemas implica una disrupción de los sistemas, nos puede afectar a sistemas críticos, con lo cual pensad en un banco con transacciones. Como esté una hora sin poder transaccionar, lo tiene claro, pero si está un día es que hundes al banco. Bueno, los hundes de todas maneras, pero es igual. Y luego, lo que es muy importante, y cada vez más, el tiempo que tardas en detectarlo. Es público, en la Comisión Europea hubo unos ataques masivos, creo, bueno, por lo que me dijeron, que pensaban que venían de China, que entraban con unos virus súper sofisticados troyanos que se dedicaban a chupar información. Bueno, al final tuvieron que parar los sistemas, yo creo que casi un día entero como mínimo. ¿Por qué? Pues bueno, tienes zombies escuchando, con lo cual lo que están sacando es información y estaban entrando en sistemas que podían ser comprometidos. Evidentemente, por temas de seguridad no te acaban de explicar exactamente en qué sistemas, pero el tema de la información, de la recopilación de la información, vamos, cada vez es un tema muchísimo más importante. ¿Vale? Dices, vale, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Hacemos básico lo que sería, pues, este es el esquema básico a partir del cual salen todos los modelos de análisis de riesgos. Es decir, cualquier modelo de análisis de riesgos, ¿se ve más o menos? Sí, ¿no? Es decir, lo primero que tienes que hacer es saber lo que tienes, lo que se llama técnicamente la caracterización del sistema. Segundo, tienes que identificar qué amenazas puedes tener sobre tu sistema. Hombre, dices, ¿de un catálogo de amenazas? Sí. ¿Hay millones? Sí. Hombre, pues tendrás que... Ahí entra una parte bastante subjetiva en cualquier análisis de riesgos. Tendré que ver qué vulnerabilidades tiene mi sistema. En cuarto lugar, tendré que ver qué controles he puesto ya, si es que no, si he puesto alguno, ¿vale? Por tanto, a partir del tipo de amenaza, de la vulnerabilidad que encuentre y del control que ya he puesto, lo que hago es un cálculo de probabilidades de que esa amenaza me pueda explotar la vulnerabilidad y causarme daño. ¿Vale? Pensad una cosa, si la amenaza me explota la vulnerabilidad pero no me ocasiona ningún daño, no pasa nada. La probabilidad. ¿Vale? Ahora, el tema de las probabilidades sabéis que es engañoso. O sea, se ponía siempre el ejemplo de que si yo me como langosta y somos dos, pues mira, nos hemos comido media langosta cada uno. Pero claro, eso el tema de estadísticas es un poco delicado. Y con el tema de probabilidades pasa igual. O sea, los grandes expertos en cálculo de probabilidades son las compañías de seguros. O sea, ellos viven del cálculo de probabilidades. Es decir, cobrar una prima, ajustar la prima lo máximo posible, porque si hay un siniestro o hay una incidencia, pague lo mínimo posible. ¿Qué ocurre? Que cuando hay grandes catástrofes, claro, dice, esto se me descontrola. Bueno, entonces hay una historia que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que asume en el caso de que haya grandes catástrofes. Pero claro,
Yo recuerdo dando una conferencia que era en el Instituto de Empresa, cuando, ¿os acordáis de la Torre Windsor? Algunos sois muy jóvenes, que se incendió. Pues justo estábamos dando, bueno, el tema de análisis de riesgos, cálculo de probabilidades y tal. Y había de asistentes el que, no sé qué compañía era, pero había hecho el análisis, el cálculo de riesgos. Y claro, de momento dice, y lo que no sabes es que la prima de riesgo, es decir, había bajado de 1 entre no sé cuántos millones, porque ellos se mueven en cuanto a siniestros por áreas y por coronas. Es el ejemplo del cráter de una bomba o de un obús, ¿no? Dicen que en la guerra el sitio más seguro es el cráter de una bomba, porque dices, la probabilidad de que te caiga una bomba en el mismo sitio es 1 entre no sé cuántos millones. Bueno, pues eso es lo mismo, es decir, si ha habido un siniestro y ha habido un incendio en un edificio, en un apartamento, la probabilidad de que vuelva a ocurrir pues pasa a ser en 1 entre no sé cuántos. Y si además en el entorno, que eso no sé cuáles son, y eso bueno, creo que lo tienen bajo llave porque es un know-how, resulta que había habido la semana anterior un incendio, evidentemente no de esa proporción, no sé si en el mismo, o sea, en el mismo edificio o en el entorno. Con lo cual, la prima bajó, bueno, la probabilidad de que pasara era 1 entre no sé cuántos miles de millones. Pero claro, le tocó el 1. ¿Vale? Con lo cual, sí que tenéis que tener presente esto, porque claro, cuando esto lo explicas a cosas, dices, oiga, usted me había dicho que esto no podía prácticamente pasar. Prácticamente es no puede pasar. Y esa es la diferencia, que eso a veces es difícil de explicar, ¿no? Ahí tienes que tomar tú la decisión, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenemos la probabilidad de que pueda pasar, ¿vale? Tenemos una parte de lo que sería el riesgo. La otra parte del riesgo, que es el daño que me ocasiona, ¿vale? Es lo que se llama el análisis del impacto. Por tanto, una vez nosotros hemos analizado la probabilidad de que pueda pasar, y os acordáis lo que decíamos al principio, qué pasa si, y qué pasa si hay pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad o pérdida de disponibilidad, eso lo cuantifico y lo que hago es pues un simple producto. Luego, en función de los tipos de diferentes metodologías, pues lo sofisticaré más o menos, pero básicamente eso. Pero al final me da un análisis de decir, bueno, pues tengo un riesgo, que ese riesgo implica, por una parte, la probabilidad de ocurrencia y por otra parte, la pérdida de esperanza. ¿Vale? Esos son los cualquier tipo de análisis de riesgo, es decir, cualquier metodología que tenéis en España, tenemos una que yo creo que está muy bien, es complicada, que es el Magerit, además es de libre disposición, si cualquier buscador en Google buscáis Magerit lo podéis descargar, se complica bastante con lanzamiento de eventos, sucesos y tal, y además es muy explicativo y muy didáctico, tanto lo recomiendo. Bueno, pues bueno, tenemos que tratar esto y hacer. Sí, pero yo sigo en las mismas, o sea, ahora ya sé que estoy muy mal, pero yo sigo sin saber por qué el firewall no bloqueó la entrada. Dices, claro, es que tú hiciste un análisis, tienes que gestionarlo. Ah, vale. ¿Cómo lo gestionamos? Bien. Es decir, ¿os acordáis que decíamos en el primer diagrama, si yo tenía el nivel de riesgo, es decir, el nivel de pérdida que yo podía tener, ahí, superaba mi umbral, diría, yo tengo un riesgo, o sea, eso no puede ser, ¿vale? Por tanto, tengo que ver cómo respondo a este riesgo, ¿vale? Y este riesgo, parte de todo, es decir, yo definiré toda una serie de parámetros para poder responder a ese riesgo, pero básicamente, lo que es la gestión de riesgos se reduce en este cuadro. Es decir, yo puedo hacer básicamente 4 cosas. Una es evitarlo. Bueno, oiga, yo me he dedicado al tráfico de drogas, hasta ahora me he salido bien, veo que es complicado, cierro el negocio y me voy. Bueno, es una opción, ¿vale? 2, que es lo normal, voy a intentar reducirlo o mitigarlo, es decir, ¿cómo lo reduzco y mitigo? Poniendo controles, poniendo sistemas. A veces lo que haré será poner o cambiar la forma de hacer las cosas, con lo cual estoy disminuyendo mi exposición al riesgo, ¿vale? Otro, transferir el riesgo.
¿Cómo lo transfiero? Pólizas de seguros. Cuando nosotros hacemos nuestra póliza de seguros, ¿qué es? Hombre, si es en el coche o la moto, porque nos obligan, y si no, porque nos cae. Y si no, pues dices, bueno, yo hago mi valoración, sé que pago una prima, mientras no pase nada, esa prima que estoy pagando es cara. Si pasa algo, pues ya me ha salido barata, pero claro, para que a mí me paguen tiene que haber mucha gente que no les haga cuenta, con lo cual tiene que ser mi valoración. Si subo mucho las primas, lo que voy a hacer es coger a la gente y decir, bueno, directamente no van a contratarme, con lo cual tendré que establecer un sistema para que, dices, bueno, el coste de la prima con lo que me está asegurando sea suficientemente y que me compense, ¿vale? Y luego tengo el otro extremo, vale, ya lo sé, será muy difícil que me toque y me toque. Por ejemplo, con los temas que os comentaba de la parte de protección de datos. Un elemento de riesgo, estoy haciendo un poco de ironía con la gente de la agencia, bueno, es que un elemento de riesgo eres tú, o sea, la misma agencia. Hay organizaciones que hacen, dices, bueno, sabéis que las agencias están obligadas, publican la memoria anual y publican el áreas o las actuaciones que han tenido, tanto en inspecciones, en experiencias que han iniciado y tal. Y hay un mapa. Bueno, pues dices, si resulta que en la Comunidad de Madrid, no recuerdo, se iniciaron 700 o 800 en el año pasado, dices, ¿cuántas empresas hay? Pues no sé, 10.000, 20.000. Hombre, pues la probabilidad de que me toque a mí es 1 entre no sé cuántos. Pues eso es un simple análisis de riesgos fácil y tonto. Ahora, es que si te toca ahí en según qué cosas hayas hecho, pues bueno, ya sabéis que es lo que os comentaba, la sanción puede ir a los 600.000 euros, ¿vale? Por tanto, básicamente, lo que os comentaba es decir, tenemos que movernos con esto. Luego, a partir de ahí, lo que haremos será business case, valorar beneficio-coste, etc. Bien, sí, vale, yo mi gestión de riesgos, pero el firewall, yo sigo sin saber por qué el firewall no bloqueó la entrada autorizada. Dices, claro, es que tú has montado un sistema de análisis de riesgos, has hecho la gestión de riesgos, pero te has quedado solo en los riesgos. Tenías que montar un sistema de gestión de seguridad. Dices, aquello famoso del ciclo de Deming, ¿eso os suena? Estas cosas, los PDCAs y estas historias. Claro, es el ciclo de Deming o los ciclos de mejora continua, es decir, planifico, por una parte, eso quiere decir que yo selecciono mi sistema de análisis de riesgos, defino una estrategia, empiezo a implementar, hago una revisión del sistema, mejoro y vuelvo. Bueno, el famoso ciclo de Deming de mejora continua. Pero sigo igual. Dices, claro, es que tú montaste un sistema de gestión de seguridad, pero tú no sabes que hay unas cosas que se llaman las ISO y que puedes certificar. Claro, la ISO 27000, 27001, 2 certificables y tal. Con lo cual aquí tengo todo mi mapa, empiezo desde política de seguridad y acabo con la parte de cumplimiento normativo. Bueno, pero sigo en las mismas. O sea, sigo sin saber por qué el firewall no bloqueó la entrada. Dice, claro, es que tú has implantado un sistema de seguridad, pero ¿y los servicios TI? Claro, es que me faltaba poner a 20.000. Vale, a partir de ahí pues organizo, monto mi ISO 20.000, etc. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. ¿Hasta cuándo tenemos? Sí, a las 10:30, o sea que... Pasada, sí. Seguimos. Vale, sí, muy bien. He montado mi sistema de gestión de la seguridad, me he certificado en la 27.000, me he certificado en la 20.000, pero el firewall continúa sin saber por qué. Dice, hombre, es que solo has cogido 2 estándares, te faltan más. Será por estándares de seguridad, y la lista no es exhaustiva. Estos son solo referidos al JTC1, subcomité 27, que es de técnicas de seguridad. Os aconsejo que entréis porque esta lista, vamos, al final ya me cansé de poner cosas, ¿vale? O sea, todos estos son estándares para seguir, ¿eh? Dices, sí, vale, ya los he cogido todos los que me afectaban, pero sigo sin saber por qué el firewall bloqueó la entrada. Dice, claro, es que tú te pusiste en estas partes, pero hiciste seguridad, hiciste gestión de servicios, pero te faltaba el tema de control interno. Yo no sé si esto lo conocéis, os suena bien el COSO. COSO es el manual, básicamente, de control interno
básicamente es el que se rigen todas las organizaciones, incluida la banca. Y bueno, sin comentarios de cómo ha ido su sistema de control interno. Que luego, si estamos hablando de procesos integrados, pues evidentemente, es decir, de hecho, lo que se trata cuando tú estás hablando de control interno, fijaros que es, vas bajando hasta realmente en la parte de monitorización, y hay una parte muy importante de control interno, que es la información y comunicación, que es la transparencia. Sabéis que ahora se acaba de aprobar, bueno, parece que ya está aprobada, la ley de transparencia en España. Es decir, que se tiene que publicar ley de transparencia, que quedan excluidos 3 grandes grupos: Casa Real, partidos políticos y sindicatos. Lo demás, obligación de tener transparencia. Pero bueno, en fin, sin comentarios. Dices, claro, sigo igual. O sea, realmente, como consejo de administración, me han explicado todo esto. Evidentemente, a todo esto, cada vez os vais dándole a la maquinita de servicios. ¿Por qué el firewall no bloqueó la entrada? Dice, claro, es que en la parte de control interno te has dejado una parte bastante importante. No le has puesto la seguridad de sistemas. Ah, entramos en COVID, que eso sí os debe sonar un poco. Básicamente, COVID lo que habla es de que tenemos una serie de requerimientos de negocio, que básicamente es eficacia y eficiencia de los procesos, es decir, eficacia es hacer las cosas bien, eficiencia es hacerla con el mínimo o con el óptimo consumo de recursos, cumplimiento con leyes y normativas, con fiabilidad de la información, son los requerimientos que se llaman fiduciarios, que estos extraerían dentro de COSO, y le añadimos los 3 de seguridad, ¿vale? ¿Y todo esto qué hacemos con COVID? COVID lo que hace es, a partir de los recursos de que yo dispongo en cualquier sistema, es decir, aplicaciones, información, infraestructura y gente que maneja, lo que hago es definir una serie de dominios, procesos y actividades. Es decir, COVID lo que hace es que de 4 grandes grupos que sean los dominios, es decir, la parte de planificación y organización, que es la parte inicial, la parte de adquisición e implementación, la parte de servicios, entrega y soporte, y parte de monitorización. Divide ahí, son 34 procesos, y de esos 34 procesos, en total te salen 324 actividades de control. Aquí tenéis para elegir. Vale, ya he puesto COVID, pero sí, chico, yo sigo igual. Sigo sin saber por qué el file lo bloqueó. Hombre, ¿no te has enterado que acaba de salir COVID-5 hace nada? Este mes. Ah, vale, pues le pongo COVID-5. COVID-5 lo que hace es que me cambia los sistemas en cuanto a dominios, veis que continúa habiendo 4 dominios, y añade algo, que es esta parte de aquí, que es la evaluación, dirección y monitorización. Y esto va en línea, en vez del famoso ciclo de Deming del PDCA, pues ahora estamos en el ciclo EDM, que esto salió con la 38500, ya entraremos, que es la de IT Governance. Vale. Pero yo sigo sin saber por qué el firewall no bloqueó la entrada. Dice, hombre, vale, pero es que me has entregado los sistemas por un lado, me has puesto seguridad por un lado, me has puesto gestión de servicios por el otro, y dices la calidad. Ah, vale, pues integro todos los sistemas con seguridad, gestión de servicios y calidad. Vale. Pero yo sigo las mismas. Es que no tenías un modelo de gobernanza del riesgo. Claro, es que ahí me quedé. Bueno, pues definimos el modelo de gobernanza del riesgo. Básicamente, ¿qué es? Lo mismo que estamos haciendo, lo que pasa es que ponemos el negocio en el centro. Básicamente es esto, o sea, tampoco os compliquéis demasiado. Es decir, fijaros que estamos hablando, lo ponemos por arriba, tenemos evaluación de riesgos y respuesta a riesgos. O sea, es lo mismo dicho de otra manera, que es más bonito. Vale. Pero yo sigo las mismas. O sea, sigo sin saber por qué el firewall no bloqueó. Fijaos que has puesto un modelo de gobernanza de seguridad. Pero la gobernanza de las TIC, o IT Governance. Ah. Bueno, pues será por modelos. Este es el modelo del MIT, es un modelo bastante divertido, luego entramos un poco en detalle. Es decir, se basa, lo que os decía, básicamente en las decisiones. Tenemos el modelo de ISACA de COVID. Tenemos el modelo de la 38500, que habla de responsabilidad, de estrategia, adquisición, performance, desempeño, cumplimiento, factor humano, y es donde aquí introduce el tema de, no entraremos por el tiempo,
en el EDM, es decir, la evaluación, dirección y monitorización. Bueno, podemos ir siguiendo, o sea, veremos cómo va evolucionando. Al final, al Consejo de Administración lo que le entra es el Parkinson, y más concretamente los principios. O sea, todo esto se puede resumir en los principios de Parkinson que dicen: ley del trabajo. Todo trabajo, y ahí yo diría que tanto estudiantil como de negocio o de consultoría, tiende a incrementarse hasta llegar al límite máximo del tiempo disponible. Siempre nos falta la impresora en el último momento, se nos acaba el cartucho de tinta, nos pasa a todos. Hipótesis de la demora patrón. Se fija un tiempo mínimo para la ejecución de un trabajo, e inferior a este tiempo es imposible ejecutarlo, no sea que entregásemos las cosas on time. Ley de banalidad. Este es bastante importante en el mundo de los negocios. El tiempo dedicado a la dirección de un tema es inversamente proporcional a su importancia. Y eso, bueno, supongo que todos tenéis ejemplos. Las comisiones, por favor, nacen, crecen, se reproducen, y se reproducen muchísimo. O sea, si tú quieres que algo no funcione o quieres demorarlo, monta la comisión. Ningún problema. Algún día estará por ahí. Y sobre todo, más importante, y en estos tiempos que corren, os aseguro que en muchas organizaciones está en la cabecera. Las organizaciones solo trabajan de forma eficiente hasta que están a punto de desaparecer. Y no es ninguna tontería. Bueno, con lo cual el Consejo de Administración dice: claro, ahora entiendo el teorema de la recta y el teorema del punto. Dices, claro, es que no era así. Es que era el teorema del punto gordo y la recta astuta. ¿Y qué dice? Que por dos puntos pasan infinitas rectas, con lo cual puedo explicar por qué se me está colando todo, siempre que uno de ellos sea suficientemente gordo. Y claro, y el teorema de la recta astuta con los temas de alineación de las TICs con el negocio, dice, claro, por 3 puntos no alineados pasa una recta siempre que sea suficientemente astuta para cambiar de dirección. La realidad, y además cruda. Vamos a contestar los porqués, ¿no? Dices, ¿por qué no bloqueó la entrada? Pues porque el atacante tenía el password. Ah. ¿Y por qué tenía el password? Porque se lo dio el empleado. ¿Y por qué se lo dio el empleado? Pues porque no era consciente del peligro, se lo pidieron y se lo dio tan pancho. Ah. ¿Y por qué no era consciente del peligro? Pues porque nadie se lo explicó. O sea, el gran problema que vamos a poner grandes sistemas de seguridad, grandes historias, grandes certificaciones, y nos va a caer el sistema por el sitio más tonto. Y dices, ¿por qué nadie se lo explicó? Pues porque para qué vamos a formar a la gente, porque no es importante, porque es compleja, porque es costosa. Con lo cual, ojo, porque si resulta que nos estamos gastando verdaderas burradas de dinero en sistemas y no formamos a la gente o no le explicamos, pues no vamos a hacer nada. Claro, pensad que en seguridad hay un tema, y básicamente son dos premisas, y es que si no sabes algo, pregúntalo. Y si sabes preguntar y tienes un poco de gracejo, pues tienes muchas probabilidades de que te contesten. Claro, pero eso le has de añadir otra, y es a reflexionarla. Somos confiados con la gente que desconocemos. Y en cambio somos muy desconfiados con la gente que conocemos. Si un compañero vuestro os pide vuestra tarjeta de crédito y vuestra cuenta corriente, se lo daréis. Bueno, quizá algunos sí, pero yo en general no. Pero claro, si yo os llamo, hola, buenas, soy de la compañía, la que quieras. Estamos haciendo una oferta de renovación de móviles. Tenemos una oferta de que tiene 3 meses gratis si domicilia sus cuotas y si nos paga con tarjeta de crédito 3 meses adicionales más con no sé cuántos minutos gratis y tal. ¿Dónde firmo? Se cumplen las dos premisas. Es decir, no lo sabía y te lo pregunto, y como no me conoces me lo das.
Hombre, vosotros me imagino que no, pero os aseguro que muchísima gente, alegremente, por teléfono, te da la información, sin más historias. Y si hasta me apuras, hasta el fin. No, es que tenemos que introducirlo. Bueno, es como se están haciendo las grandes estafas, con tarjetas de crédito, fraude bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero que hay que hacer es formar a la gente y explicarle. Si tú montas un gran sistema, se hizo una experiencia en Estados Unidos de cómo ganar acceso a sistemas informáticos. ¿Qué hicieron? Algo tan tonto como coger un pendrive y dejarlo en el ascensor en la hora de entrada a las oficinas. Un pendrive que ponía hojas de salarios. ¿Vosotros creéis que el que cogió el pendrive lo primero hizo? ¿Lo devolvió? ¿O lo enchufó su ordenador a ver cuánto cobraba su director general? Es una forma de preguntar. Ya estás en el sistema. ¿Para qué tantos firewalls, tantas historias y tantas tonterías? ¿Vale? Por lo tanto, si tenéis que hacer temas de seguridad, vigilad mucho. O sea, antes de gastar mucho dinero en poner grandes sistemas técnicos, que hay que ponerlos, o sea, no estoy diciendo que no haya que ponerlos. Quizás sea más interesante formar a la gente, educar a la gente, tener a la gente contenta. Pensad, por ejemplo, tema ahora de los recortes. Vamos, estamos recortando todo, como en todas partes. Bueno, tenemos aquí 3 micros, no sé si igual el día que viene solo quedan 2, pero bueno. Pero ojo, porque hay recortes que si van contra la gente, se te vuelven en contra. Pensad, no sé, tema médico. Tema médico que tiene que hacer recetas. No es mejor, y no hablemos ya, y no me meto a universidad porque esta no es, pero sería lo mismo. No es mejor que incentives a la gente adecuadamente que no al revés. ¿No? Es que dices, si tú a un médico le recortas, no sé cuánto han recortado, supongo que el 15% como a todos o más. Pero claro, si este señor tiene a su disposición y hay un protocolo de recetas, de pruebas médicas y tal, pues quizá él diagnostique, y no digo quizá, diagnostique una enfermedad y la tenga clara, no haga falta hacer pruebas, y diga, oiga, yo sigo mi protocolo y que el protocolo dice que ante estos síntomas tiene que hacer un TAC, tiene que hacer análisis, tiene que hacer no sé qué, tiene que hacer no sé cuántos. ¿Vosotros creéis que con solo que haga una prueba de estas no ha gastado bastante más que el 15 o el 20% de rebaja de sueldo? Y eso aplicarlo a cualquier sector. Y dentro de las organizaciones es eso, es decir, en principio, los primeros interesados en que la organización funcione somos los propios trabajadores. Es que es lógico, o sea, nadie tiene interés en que su organización se vaya al garete, que me quedo sin trabajo. Parece que al final estamos haciendo unas paranoias, pero claro, dices, eso que parece tan evidente, resulta que en la práctica no. Claro, con lo cual, ¿qué ocurre? Que veíais cuando hacíamos al principio, que veíamos qué agentes, y hablamos de agente interno o externo, estamos creando el enemigo en casa. Es decir, si a mí me están fastidiando, ya no digo que haga nada mal. Oiga, que lo están robando por aquí, pues es que yo estaba mirando allá. Vale. Eso en seguridad tenéis que tenerlo muy claro. Claro, cuando estás en el mundo de la seguridad, a veces entras en la paranoia. Bueno, eso también. Bueno, dices, ¿y eso tiene solución? Hombre, como mínimo podemos hacer cosas. En primer lugar, y hablamos de gobernanza de la seguridad, gobernar única y exclusivamente quiere decir tomar decisiones. Bien o mal, pero tomar decisiones. Es decir, el único que no se equivoca es el que no decide. Claro, eso en una situación, en la nuestra, el de TICS, que las cosas cambian a la velocidad que cambian, hombre, dices, si yo estoy bien, ¿por qué tengo que cambiarlo? O sea, es la máxima que yo, si funciona no lo toques. Sí, pero esto valía hace unos 10 años, ahora no. Es decir, ahora si funciona no lo toques quiere decir que quizá mañana te venga un competidor y te pase. Porque antes, hasta que había un cambio de competidores en escalas, podía pasar el tiempo. Hoy en día no, a la velocidad que van las transacciones, eso es imposible. Por tanto, hay que tomar decisiones. ¿Que me equivocaré? Probablemente. Pensad que en Estados Unidos, una de las cosas, bueno, aquí el equivocarte en la toma de decisiones se castiga. Bueno,
Tengo mis dudas. En el sector bancario no sé si al tomar malas decisiones se castiga, pero bueno, en los demás sectores sí. Se penaliza. Es decir, si tú montas una empresa, te arruinas, te equivocas, pues ya prácticamente estás estigmatizado. Mentalidad americana tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Es decir, lo primero que te preguntan es ¿dónde ha fracasado? Cuando vas a montar un negocio te preguntan ¿dónde ha fracasado? ¿Y cuánto dinero tuyo vas a invertir? Son las dos preguntas claves que te hacen. Claro, si dices que tienes el gran proyecto pero que tú no pones un duro y que todo en la vida te ha ido maravillosamente, es que no te escuchen. Hombre, si has fracasado en todo, que probablemente tampoco. ¿Por qué? Sí, es porque todos aprendemos de nuestros fracasos. Pero claro, para poder fracasar has de hacer, luego aciertas. Hombre, a veces no aciertas, pero bueno, ¿vale? Básicamente, cuando nosotros nos planteamos qué decisiones, bueno, tenemos que hacer preguntarnos, bueno, vale, ¿y qué decisiones he de tomar? Es decir, vale, pero tendré que saber si he de decidir qué decisiones. O sea, esa sea la primera pregunta, ¿vale? Segunda, la cosa es saber qué decisiones. La otra es tener claro quién toma las decisiones. Pero para poder tomar las decisiones yo tengo que tener información. Por tanto, la tercera pregunta clave sería ¿quién me da la información para tomar las decisiones? Y no son preguntas baladíes. ¿Vale? Por tanto, ya tengo tres cosas claras. Tengo claro qué decisiones he de tomar. Tengo claro dentro de la estructura organizativa quién las tiene que tomar. Y teóricamente, tendría que tener claro quién me da la información para tomar estas decisiones. Vale. El cuarto punto, dices, vale, ya sé lo que he de hacer, ahora tendré que saber cómo lo hago. Y decíamos, aparte del cómo, es cuándo las hago, o cuándo las tomo. Y todo esto, si no monto un sistema de control y de monitorización para saber los ajustes que tengo que hacer, no me sirve de nada. ¿Veis? Un poco estamos casi en los ciclos famosos de mejora continua. ¿Vale? Muy rápidamente, para que veáis un poco. A mí me gusta mucho el modelo del MIT. Además tuve la suerte de estar con ellos, con Peter Well y Jim Ross en 2005 en el MIT. Y ellos vienen de la parte están en la MIT School, es decir, la escuela de negocios, y están en la parte TIC. Es decir, es la visión de los modelos de IT Governance, pero desde la visión de la parte de negocio. Que eso es importante, porque muchas veces pensad que la gente que venimos más del mundo tecnológico, de alguna manera nos autocapamos, y perdonadme la expresión así, porque dices, bueno, pues quien va a mandar van a ser pues, los de económicas o van a mandar los de derecho. Nosotros, hombre, pues no. Si se supone que estamos en un entorno TIC y que nosotros somos los expertos, pues quizá tendríamos que decir más cosas de las que decimos, quizá iría un poco mejor, pero bueno. Y ellos básicamente hablan de decir, bueno, había la parte del principio, es decir, que sea un poco la política, tanto a nivel de TIC como a nivel de seguridad, qué arquitectura, y no entendiendo por arquitectura la organización lógica de la información, no la arquitectura, no la infraestructura. ¿Vale? Pasa que en el mundo TIC, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando casi de cableado. ¿Vale? Por tanto, estoy hablando de arquitectura, cómo organizo, cómo estandarizo, cómo organizo los datos, etc. Y la infraestructura es lo que estaría debajo. Ahí sí, más evidentemente la parte de personal, o sea, es importantísimo. Tema de aplicaciones, que van a mover todo esto, y luego tendré que marcar un calendario de inversión y prioridades, porque los recursos no son ilimitados. Básicamente esto, ¿vale? A partir de ahí podéis empezar a rellenar y complicarlo si queréis, ¿vale? Decíamos, ¿qué decisiones? Son en función de los diferentes modelos que os ponía en la otra transparencia, pues teníais el modelo del MIT, teníais el modelo de ISACA, el modelo de 38500 y más modelos. Bien, ¿quién? Ahí sigo en la línea del MIT, porque además son muy cachondos. ¿Por qué? Porque hablan de monarquía de negocios. ¿Qué sería la monarquía de negocios? Consejo de Administración. Los famosos CEOs. ¿Vale? Sí. Consejero delegado, director director general de informática, director financiero, etc. ¿Vale? Hablaríamos de monarquía de IT, que es cuando estoy hablando solo la gente de TIC. ¿Vale? Una estructura federal, pues ya lo imagináis, es decir,
nuestro estado de autonomías con diputaciones, bueno, si digo que es federal, alguien me puede pegar, pero bueno. Es decir, hay un gobierno central, hay una estructura central, hay delegaciones que algunas partes de decisiones las toman coordinadamente, otras las toman a nivel central, etc. Luego hay una diferencia que sería el duopolio TI, y el duopolio TI, es decir, habla cuando estamos refiriéndonos que o bien, y aquí sería, imaginaros el esquema en forma de X, que sería entre iguales, tendríamos en el centro de la X lo que sería sistemas, y en los extremos de la X lo que tendríamos serían las unidades de negocio, ¿vale? O hablaríamos de un duopolio TI en forma de T, donde por una parte estaría lo que sería el Consejo de Administración, los CEOs, que estarían en la parte superior de la T, y en el tronco de la T estaría sistemas, ¿vale? En cualquier caso está sistemas. Hablaríamos de una estructura feudal, delegaciones independientes que cada una toma sus ideas, sus sistemas y lo monta a su aire, y anarquía pues ya la universidad. Cada departamento monta su servidor, monta su... Bueno, antes, ahora no sé si estaba esto. Bien, tenemos claro qué decisiones, tenemos claro quién. Vale, pero yo para poder tomar decisiones necesito información. Si no tengo información, hombre, sí que puedo tomarla, pero... Bueno, a veces igual acierto más, pero bueno. Tengo que ver quién me va a dar la información. Bien. Y ahí lo que tenemos, dentro de la estructura de la organización, lo que queráis. Es decir, desde el director, el CEO, que sea el director financiero, los diferentes directores de áreas funcionales, lo que es el CIO, el director de sistemas, el CISO, el director de seguridad, lo que es el mismo propietario de negocio, operaciones, etc. Tanto interno como externo. Esta lista ya lo veis, ¿vale? Por tanto, ¿qué se trata? Se trata, en primer lugar, de poder rellenar esta matriz. Claro, si tú vas a una organización, y esto es fácil, ¿eh? Al final es una hoja. En función de lo que tarden, puedes ver el grado de madurez que tenga la organización. ¿Vale? Por tanto, ¿qué se trataría? Fijaros. En función de la decisión, sería rellenar esta parte. Es decir, ¿quién me da la información para tomar la decisión? 1, 2, 3, 4, los que sean, de aquí. ¿Quién va a tomar la decisión en cuanto a principio? Es decir, puedo estar aquí, etc. ¿Vale? Y eso para cada uno. Con lo cual, es fácil montar este modelo. Pensad que estamos hablando de gobernanza. Si estamos hablando de gobernanza, no estamos hablando con gente técnica. Estamos hablando con gente de negocio que toma decisiones. Con lo cual, pensad que las cosas han de ser muy claras y sencillas. Luego, detrás tiene que estar todo lo complicado que queráis. Pero el lenguaje, cuando hablas con consejo de administración, tiene que ser muy claro. Cuando estás hablando de gobernanza, estás hablando de negocio. Fijaros que aquí sí que estamos hablando de TI y de seguridad, pero estamos hablando de negocio. ¿Vale? Cosas que nos pueden ayudar. Las famosas matriz RAFI. Eso, si alguno venéis del mundo de auditoría, son fáciles. La matriz RAFI es quién es responsable, quién es accountable, es decir, quién tiene que rendir cuentas, quién ha de ser consultado y quién ha de ser informado. Esto lo podéis tomar de COVID y está muy bien porque lo que te permite es, ¿os acordáis que os decía, se divide cada proceso en actividades, que teníais 34 actividades que luego se dividían en 34 procesos, 324 actividades? Bueno, pues esta es, por ejemplo, dentro de uno de los dominios, de los procesos, las diferentes actividades, y dentro de cada actividad marca a nivel de consejo de administración, lo que sería el CEO, el director financiero, unidades ejecutivas, CEO, etc. Entonces, es quién realmente tiene la responsabilidad, es decir, a quién se le van a pedir cuentas, quién es el responsable de ejecutar, quién ha de ser consultado para tomar la decisión, es decir, antes de tomar la decisión tendré que consultar, y como esa decisión va a afectar a personas, sabemos que tendré que informar. ¿Vale? Esto evidentemente es un marco referencial. Un marco referencial no es una ISO. Un marco referencial quiere decir que es unas buenas prácticas que yo tomo y puedo cambiar. Una ISO es, ¿la sigues o no la sigues? Si te marcan has de cumplir esto, dice, esto ha de medir 3,5 centímetros por 8, o los mide o no los mide. ¿Vale? Marco referencial sería, hombre, pues tiene que tener una base suficiente para que se pueda apoyar el mismo. Pues ya me dirás tú, ya me definirás tú, en todo caso base suficiente. ¿Vale? Por tanto, estas son herramientas que os pueden ayudar a tomar la decisión. ¿Sí?
En segundo lugar, decíamos, vale, el gran grupo, teníamos qué, quién y quién nos da la información. Sería el primer gran grupo. El segundo gran grupo es decir, vale, ya lo sé, o sea, ya sé qué de hacer y quién ha de hacerlo, ahora tengo que ver cómo lo hago. ¿Y cómo lo hago? Evidentemente ahí sí que depende ya del modelo que elijáis. Este es el modelo de ISACA, el modelo del IT Governance Institute, que yo creo que es muy gráfico y es el que te marca relativamente es decir, sobre todo tu apetito a riesgo, ¿vale? Es decir, mi estrategia es, o bien yo soy una entidad muy grande y por tanto a mí lo que me interesa es conservar sobre todo lo que tengo, o soy más arriesgado y lo que hago es intentar crecer. Como comprenderéis en la práctica, en el justo equilibrio está la virtud. Bueno, pues de todas maneras, hombre, yo no puedo dedicarme a crear valor descuidando completamente la seguridad, que a veces pasa, como al revés, ser tan obseso con la seguridad que dices, sí, sí, pero es que no me cojan nada, lo cual no invierto en nada, me quedo. Bueno, independientemente del camino que tomemos, fijaros, si estamos en esta parte, básicamente lo que estamos haciendo es el foco en la gestión de riesgos, es decir, en evitar que las cosas malas pasen y por tanto, básicamente, lo que nos dedicaremos será a resolver problemas. Si estamos en la otra parte, es decir, en la entrega de valor, sobre todo en la creación de valor, nuestro foco estará en la entrega de valor, en los entregables, por tanto, en que las buenas cosas pasen y en explotar oportunidades. En cualquiera de los dos, tanto en uno como en el otro, lo que tendré que hacer será gestionar recursos. Tanto si estoy más en la parte de seguridad como estoy más en la parte de negocio. Por tanto, lo que tendré que montar son sistemas para que esos recursos me trabajen cada vez mejor y cada vez optimicen más los costos. Por tanto, tendré que estar en procesos de mejora continua. Y para estar en procesos de mejora continua, tengo que medir resultados. O sea, tengo que montar sistemas de medida. O sea, eso es indiscutible. Si no, no sé qué voy a mejorar si no puedo medir. ¿Vale? Y decíamos, tenemos claro el cómo, pero claro, ¿cuándo lo tomo? Claro, cuando lo tomo, pensad una cosa. Estamos en la era de los datos. Y yo la distingo de la era de la información. Tenemos más datos que nunca en la vida. Tengo mis dudas razonables de que tengamos más información para la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, para mí, ¿qué son datos? Datos, pues, son todas aquellas cosas que yo tengo, que puedo empezar a estructurarlas, y cuando las estructuro para poder tomar una decisión, digo que tengo información. Por tanto, para mí información sería cuando esos datos me permiten tomar una decisión. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que cuanto más datos añada, más información tengo? Sí, hasta. ¿Hasta qué? Hasta que pueda asimilarla. Porque a partir de que yo voy añadiendo datos, llega un punto que saturo y esa información que tenía que va creciendo, vuelven a ser datos. El ejemplo es muy tonto. En esta mesa puedo poner folios uno con otro, ¿qué? 100. Podrían caber, tiene un poco de espacio y tal. Bueno, pues yo tengo la información. Dices, ya tengo la información. Si en vez de 100 añado 1.000.000, ¿me podéis decir si realmente yo tengo más información? Porque esto los he perdido. Es decir, sabéis que en seguridad, cuando yo quiero proteger algo, puedo hacerlo de dos maneras. O protegiendo muy bien con 50.000 candados, 50.000 cajas fuertes, o metiendo ruido. ¿Vale? ¿Dónde puedo esconder mejor un papel? En una papelera, que está llena de papeles. Ve a buscarlo. Hombre, ¿puede contarlo? Sí. Pues puede costar bastante. En cambio, si lo tengo protegido en una caja fuerte y solo está este papel, tengo claro que reventando la caja puedo conseguir el papel. Por tanto, eso también tenerlo presente. ¿Vale? ¿Y eso a qué tiene que ver? Claro, fijaros que cuando yo tomo la decisión en el primer punto,
tengo la máxima ventaja competitiva, porque me adelanto, ¿vale? Pero también tengo el máximo riesgo de equivocarme. Si espero al final, es decir, el punto óptimo sería aquí, porque dices, a partir de ese punto yo ya dejo de tener más información. Empiezo a añadir ruido. Por tanto, aquí tendría el mínimo riesgo en la toma de decisión. Pero por otra parte también habría perdido ventaja competitiva. Ejemplo que pongo muchas veces. 3 directores generales que van caminando por la vía del tren y oyen el tren. Oye el pitido y el primero llama a su director de seguridad y dice, oye, que he oído el tren. Ya, no le contesta y tal, toma una decisión de que si ha oído el tren, salta a la izquierda. El segundo dice, bueno, como no ha llamado, no le ha contestado, mira a la izquierda, mira a la derecha, salta a la derecha. Y el tercero, el mío sí que es un director de seguridad, que además me lo tiene todo controlado. Llama, oye, calcúlame la velocidad a la que viene el viento por la izquierda, ¿verdad? A la izquierda he calculado que hay menos espacio, pero tengo el viento, con lo cual me va a frenar. Pero bueno, entonces, vas a tardar tanto en saltar. Bien. Oye, y ahora sí, ya ha dado tiempo. Le ha pasado el tren. Claro, el primero que ha saltado se dirige al otro y dice, oye, no. Resulta que había saltado encima del autovía. ¿Qué quiero decir con eso? Que ojo en el mundo que estamos, porque tan malo es pasarnos de poco. ¿Tenía el 50% de probabilidad de acertar? Sí. Vale. Pasa que el segundo, claro, miró que había autopista y saltó a la derecha. ¿Cómo podemos, vamos, lo que se llama el parálisis o la parálisis por análisis? O sea, estoy valorando tantos los escenarios que al final no tomo ninguna decisión y me pasa el tren. Eso le ha pasado más a una organización. ¿Qué me puede ayudar a decidirme? Es decir, de tomar aquí a tomar aquí. Bueno, pues ver cómo está mi entorno. Y para ver cómo está mi entorno, utilizo lo que son los modelos de madurez, que cómo está mi sector. Que básicamente un modelo de madurez, ¿qué es? Definir una escala de 0 a 5, donde a nivel de procesos, pues no existe, o considero que no tiene ninguna importancia. Considero que el proceso sí que existe, pero bueno, se hace de forma completamente desorganizada y cada uno va a su bola. Cuando el proceso lo puedo repetir, quiere decir que la gente ya lo está siguiendo, pero de una forma casi por ósmosis, ¿no? Por influencia de unos a otros. Realmente cuando yo puedo empezar a hacer cosas es cuando yo defino los procesos. Por eso una ISO básicamente es una definición de procesos, ¿vale? Por tanto, a partir de que haya documentado y por tanto comunicado los procesos, podré gestionarlos. Que gestionarlos quiere decir que puedo ver lo que pasa y puedo medirlo. Y a partir de ahí podré optimizar. Bueno, ¿qué se trata? Decir, hombre, si yo resulta que estoy aquí y mi entorno está aquí, bueno, yo ya sé que, hombre, no necesariamente he ido al 5, probablemente yendo al 3,5, pues ya consiga estar por delante, ¿vale? Por tanto, aquí tendré que correr. Si resulta que está aquí mi competencia y yo estoy aquí, hombre, pues puedo permitirme tomar la decisión más en este entorno que aquí, ¿vale? Bien, y finalmente, ¿cómo monitorizamos y controlamos? En tiempo. En primer lugar, para poder monitorizar, yo he de ver qué consecuencias tiene. Por tanto, pensar que cuando yo calcule rendimientos y resultados, beneficios y costes varían de algo que lo puedo tocar a temas intangibles. Temas intangibles, es decir, yo sé lo que me puedo gastar montando un sistema de seguridad en mi organización. O sea, con lo cual puedo calcular el retorno de inversión, tengo 50.000 historias, calcular el tema de diferido en cuanto a amortizando para cada periodo, etc. Pero ¿qué valor tiene mi reputación? ¿Qué valor tiene la pérdida de reputación, de imagen? Tiene valor, pero va, más complicado. Segundo punto a tener en cuenta es que se va diluyendo. Es decir, en la parte de seguridad, cuando estamos hablando de la parte TIC, es fácil de saberlo. Es decir, si yo pongo un firewall, tengo 50 ataques al día
y bloqueo de los 50 a los 50 y me he gastado tanto, eso tiene una cuantificación, ¿vale? Conforme voy subiendo a nivel de unidades de TI o a nivel operacional, pues sobre todo ya lo que es la unidad financiera estructurada a nivel de organización, ¿qué contribución al resultado final de la organización ha hecho la seguridad o lo que me he gastado en seguridad? Pero claro, el resultado final depende de las campañas de marketing, mi fuerza de ventas, cómo estoy atendiendo a clientes, etc. ¿Vale? Por tanto, cuando nosotros hagamos nuestra valoración para poder defender que ponemos seguridad, es decir, cuando estamos hablando de gobierno de la seguridad con el negocio, tendremos que poder justificar, en la medida de lo posible, ver eso, pero teniendo presente esto, es decir, cuanto más arriba vayamos, más difícil va a ser. Cuanto más cerca tengamos la seguridad de lo que hacemos, mucho más fácil va a ser aplicarlo, ¿vale? ¿Qué nos puede ayudar? Los famosos factores críticos de éxito, que habréis oído hablar, los KGIs y los KPIs, es decir, tenemos indicadores de objetivos e indicadores de rendimiento. Entonces, básicamente, del año 99 de Kaplan y Norton, de Harvard, que ellos dijeron, oiga, cuando yo valoro las organizaciones, hay una serie de factores que no solo son el tema económico, balances, lo que gana, deja de ganar y perder, que sí que es importante, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, sino que hay más cosas. ¿Y más cosas que son? Y de ahí salieron las famosas encuestas de satisfacción. Es decir, cómo me ven los clientes. Es decir, yo puedo tener una organización muy saneada, pero la percepción de mis clientes es fatal. Este año ha ganado 1.000 millones, probablemente el año que viene igual pierda 1.000 millones. Por tanto, ellos lo vieron y dicen, hombre, hay organizaciones que están muy bien posicionadas, pero resulta con unos balances magníficos y al cabo de 3 años han desaparecido. ¿Por qué? Porque la perspectiva que había era fatal. Entonces estos son los que llamamos indicadores de objetivos, los KGIs. Fijaros que son indicadores post. Es decir, en el momento que tú lo mides, ya ha pasado. Es decir, en el momento que tú lo mides, en ese momento tú has ganado o perdido tanto, o te ven bien o te ven mal. ¿Vale? Por tanto, ahí no puedo hacer nada. ¿Con qué puedo actuar? Con los indicadores pre, es decir, los indicadores de desempeño o de rendimiento. ¿Vale? Los Key Performance Indicators. Que básicamente son dos grandes grupos. Es decir, en qué forma yo hago mis procesos. Por tanto, si yo estoy fabricando relojes y veo en la cadena de producción que de 10 relojes, 8 van mal, hombre, tendré que cambiar los procesos. O sea, tengo una garantía bastante razonable de que eso va a ser un desastre. O sea, que no voy a llegar ni, desde luego, a resultados finales. Pero yo puedo actuar con estos. Y luego, y fijaros que esto, ¿qué implicó? El boom de las ISOs. O sea, antes del 80 de las ISOs no se hablaba prácticamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tuvimos los procesos de mejora continua y tal. ¿Y qué llevó además? Es decir, hombre, yo puedo hacer más si soy innovador y formo a la gente. Y ahí empezaron pues, los temas de mejora continua, de formación continua, etc. Es decir, todo lo que viene, o sea, todo lo que nos ha venido a nivel de organización, de hecho, fijaros que viene a partir de ahí. Es decir, las encuestas de satisfacción, el tema de las ISOs a nivel de procesos, los temas de formación continua, etc. ¿Vale? Simplemente eso que lo tengáis, como las tienen colgadas, ¿no? Es decir, de cada parte de objetivos de TI nos dará una serie de objetivos a nivel de procesos con los que podemos medir y luego una serie de actividades. Tenéis COVID, que os lo podéis bajar, yo os lo aconsejaría, sobre todo si alguna noche de insomnio que aquí no sabéis qué hacer para dormiros, pues bueno, pues bajáis el COVID. Y luego para acabar, tened claro una cosa, todo lo del caos del Standish Group, que ahora está en cuestión, que habla del éxito en los proyectos. Y dice, bueno, pues que el éxito en los proyectos es bastante raro. Fijaros que habla de que en el 2004 solo un 34% de los proyectos acabaron en tiempo y en presupuesto, un 35, un 32, y he buscado si había información de 2011 y lo que sí he encontrado es que ya estaban cuestionando de que esto no era así, que tal, o sea, bueno, que a alguien no le debe gustar demasiado que se haga este análisis. Y para acabar, yo supongo que esto lo conocéis, ¿no? ¿Lo habéis visto algunos? Básicamente, claro, es desde la perspectiva de lo que tú pides, el usuario normalmente, un consejo de administración,
a veces tiene problemas. Pues hombre, quiere un columpio, pero le venden el columpio con 3 baldas. Lo que entiende el líder de proyecto, es decir, la torta seguro, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona? Hombre, ¿el objetivo cuál es? ¿Columpiarse? Pues muy fácil. Apuntalamos el árbol, cortamos el árbol y desde luego nadie me podrá negar que nos estamos columpiando. Presupuesto, pues bueno. Lo que entiende la gente cuando vas a programarlo, hombre, recursos, máquina, claro, hombre, sí, pero es que a veces resulta que, claro, tanta máquina, tantos recursos, te quedas abajo de todo. El consultor, hombre, ¿por qué te vas a conformar con una balda? Sillón, bien mullido, además con relax y tal, hombre, evidentemente esto se trata de poder facturar bastante más. En cuanto a documentación, os suena, ¿no? Esto ya lo haremos, algún día os hará. La implantación, claro, evidentemente lo primero que te haces es ponerte la cuerda. Luego ya vendremos a acabar de instalar lo que falta. El presupuesto, pues la montaña rusa, pero vamos, imaginaros además cómo van. A nivel de soporte, hombre, la primera parte sí, pero ahí se queda. Es decir, claro, es que no definimos bien la parte de soporte. Lo que al final quería, pues era tan fácil como una cuerda con un simple neumático, y con esto ya tenía más que suficiente. Y luego, tener claro siempre la premisa. Seguridad total, coste infinito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antoni. Como veis, el tema de la seguridad no solamente la parte de firewalls y lo que corresponde a informática y telecomunicaciones, en la parte de gestión, que es muy importante. Entonces tenemos 10-15 minutos, 10 minutos máximo para preguntas, cuestiones, alguna duda. Sí, por allí. En este mapa que nos has planteado de gobernabilidad y todo esto, ¿Perdona? en el mapa este que nos has planteado de gobernabilidad y conferencia, la mayoría de aquí que estamos a punto de terminar este año o el que viene, ¿dónde nos sitúas al ingeniero de Teleco? En todas partes. Ya, pero... No, y te lo digo así, es decir, yo que me he encontrado, y yo te digo que yo vengo de la ficha perforada y los informáticos, además, yo empecé profesionalmente en el 80 en plena crisis. Y dices, todas las crisis son oportunidades. Yo recuerdo que mi mujer, cuando iba a comprar a la plaza, nos decía que teníamos una empresa de informática, porque nosotros éramos pues, los malos. Porque en aquella época, tú ponías un ordenador y el programa de expresión, te cargabas 50 administrativos y además mucho mejor. Pero bueno, yo vengo de pueblo y eso lo viví de pequeñito. O sea, yo de pequeñito recuerdo en casa, soy de un pueblo de Lérida, que venían las cuadrillas de segadores con la hoz y recuerdo cuando vinieron las máquinas de cosechar, claro. Pensar que una cuadrilla se instalaba en tu casa, iba a cosechar los campos, se estaba quizá una semana para cosechar el campo y así iban. Llegaba una máquina de estas y en una hora te hacía el trabajo de una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Yo de formación, lo comentaba Jorge, soy físico, me metí en el mundo de informática porque en aquellos tiempos no existía la carrera de informática. Tenía claro que quería ser físico y quería meterme en este mundo, apasionante en aquellos momentos. Y lo que sí me fui encontrando cuando entraba en proyectos es que tenía carencias. Carencias, por ejemplo, yo recuerdo, me desmontaron 2 veces lo que eran los directores de administración, porque yo era el enemigo y claro, yo venía con todo mi bagaje técnico, porque bueno, pensad que en aquella época los informáticos éramos dioses, o sea, éramos 4 gatos. Y claro, me empezó con debes, haberes, activos, pasivos. Tú veías un balance y decías, ¿y por qué cuadra? ¿Dónde está lo que gana o lo que pierde? Claro, cosas elementales, pero claro, ¿qué hace cada uno? Cada uno tira hacia su parcela, y yo era el enemigo, y él me atacó con algo que además es tonto y es elemental, pero claro, imagínate. Bueno, luego me di cuenta de que faltaba esta parte de management, de negocio. ¿Por qué? Porque veía que no podía acceder. O sea, ¿cuál era el gran problema que tenemos la gente más técnica? Que estamos trabajando en un mundo de silos, y además silos bastante incomunicados. O sea, la gente de telecos va por un lado, la gente de informática a veces va por otro, pero eso pasa
dentro de las mismas ramas del derecho. Es decir, ayer, por ejemplo, os comentaba, era básicamente derecho administrativo, porque eran los temas de protección de datos, y gente técnica, en el acto que se organizó en la Agencia de Protección de Datos de Madrid, pues de ponente el único técnico era yo, y de asistentes de 100 y pico quizá había 4 o 5. Y eso es un negocio y una salida profesional para los técnicos brutal. O sea, ¿vosotros os imagináis lo que implica un cambio de legislación a nivel europeo de reglamento, donde por ley, y eso va a ser en toda la Unión Europea, se tengan que implantar medidas de seguridad, organizar? Hay un campo para la gente técnica impresionante, tanto vosotros como informáticos. ¿Qué ocurre? ¿Quién está haciendo las leyes? Los de derecho. ¿Por qué solo está la gente de derecho? Porque ellos están viendo el negocio y nosotros, desde la parte técnica, es opinión personal mía, yo creo que nosotros mismos nos coartamos de que no podemos acceder a puestos más directivos. O sea, eso tiene que hacerlo. Yo creo que nos falta ambición. Tanto a la parte de Telecom como para... Es decir, está bien visto que un director general sea un economista, está bien visto y se acepta que un director general sea un abogado, pero vosotros os veis como directores generales de una organización no TIC. Pregunto. ¿Por qué no? No estamos diciendo, no nos están diciendo todo el mundo que todo es TIC. Por eso te digo, yo no os veo ahí. O sea, yo me veo que tenemos que ir y tenemos que ser más ambiciosos. ¿Qué pasa? ¿Que nos gusta la técnica, nos gusta el hard, nos gusta el calor? Sí. Pero pensad que hay una salida importante por ahí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Hombre, si nosotros comparamos lo que nos está viniendo de China, de India, historias, es que nos van a dar sopa con onda, porque es que están cobrando casi por la habitación y la comida. Con eso no quiero decir que el panorama esté negro total. Hombre, está bastante gris, eso es verdad. Pero bueno, eso también es cíclico. Pero yo pienso que hay que ser ambicioso en ese aspecto. Es decir, si resulta que estamos en un sector que es nuestro y dejamos que nos lo manden otros, oye, ellos van a arrimar el asco a sus sardinas. Y eso lo he visto muy claro, vamos, en todo el mundo de la protección de datos desde el inicio, y lo vi clarísimo. Siempre he sido bastante rara avis porque he sido de los pocos que se han metido en este terreno. ¿Por qué? Porque la gente de derecho, fijaros, ¿qué han hecho? Han montado sus sistemas de auditoría legal. ¿La auditoría legal qué es? Es hacer auditoría sobre el papel, es decir, pones unas medidas de seguridad, tienes que tener un cable determinado, tienes que tener una configuración determinada, y ahí se acaba. Y ellos te van a cobrar un pastón por hacer esto, y nosotros, que tendremos que ejecutar, iremos a sus órdenes. ¿Por qué no invertimos el tema? ¿Por qué no somos nosotros que marcamos y decir, oye, mírame qué entorno legal tiene que haber aquí? Es opinión muy personal. No sé si compartida o no compartida. Bien, no tenemos más tiempo. Básicamente una pregunta que tenía yo para Antoni, la ha contestado, que es un mercado laboral en auge hoy en día, todo el tema de la gestión, y que quizás lo que decía, ¿no? Dar ese salto hacia pues, instancias mayores es nuestro reto como ingenieros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.